Riad, capital de Arabia Saudí. El centro comercial El Faisalía es uno de los pocos lugares frecuentados por los jóvenes saudíes y concretamente por mujeres. El acceso al mundo seglar parece difícil en un país que se rige por los principios del wahabismo, una interpretación muy literal del Islam. El problema en Europa es que la gente malinterpreta la religión. Creen que cuando una mujer va cubierta por un velo eso implica que no hay democracia. Debemos presentarnos de la mejor manera para que nos comprendan. Si nuestro pueblo se queda tal cual, la imagen que los demás tienen de nosotros no cambiará. A finales de diciembre, el presidente de la Eurocámara, Hans-Gert Pöttering, visitó 4 países del Golfo Pérsico: Arabia Saudí, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y Omán. El objetivo del viaje era promover el diálogo intercultural con el mundo musulmán, un diálogo en el que se ha comprometido especialmente. Según él, el Parlamento Europeo es un modelo para esos países que cuentan con parlamentos consultativos. El Parlamento Europeo no tenía poder legislativo. Lo ha ido desarrollando con los años, con las décadas. Este es, asimismo, el proceso natural que tendrá lugar en el Golfo. Yo quiero animar a estos países a que continúen desarrollando una sociedad democrática con la experiencia y el background cultural que posee esta región. Uno de los principales puntos de ese diálogo es el relativo a los derechos fundamentales y, más concretamente, a la libertad de conciencia y la libertad religiosa. En este sentido, Pöttering ha alentado a las autoridades saudíes a construir iglesias, ya que en este país residen millones de cristianos. Pero encontrar el equilibrio entre la libertad de expresión y el respeto de la conciencia religiosa no es fácil. Ejemplo, la polémica que se desencadenó a nivel internacional por las caricaturas del profeta en 2006. El director general de la Conferencia Islámica ha realizado un llamamiento para que las democracias europeas tomen conciencia de sus responsabilidades en materia de libertad de expresión. Creemos que la libertad de expresión debe ser válida y sacrosanta. Debe ser ejercida responsablemente de forma que no incite o hiera las creencias de los demás, tal y como se ha visto al mofarse de los símbolos religiosos. Y deben entender que esto no afecta únicamente al Islam. Quiero decir que si alguien se burlara de otra religión, las reacciones no serían muy diferentes. You make fun of or you have mockery of any other religion, and reactions will be no different. Dubái es uno de los 7 Emiratos Árabes Unidos. Esta puerta de entrada a Oriente Próximo está convirtiéndose en un centro mundial del turismo y de los negocios pese a la crisis. Dubái parece haber conseguido conjugar el liberalismo económico y el conservadurismo religioso. La ministra de Estado de los Emiratos Árabes Unidos admite que a los occidentales les cuesta entender esta declinación de la modernidad. Perciben a los musulmanes de forma negativa y creo que esto es muy primario. Denota en realidad una falta de conciencia y de comprensión de los principios que guían nuestra fe. El Islam representa la paz. El Islam apoya y propaga comportamientos de forma pacífica. El estereotipo negativo no se ciñe únicamente a las mujeres musulmanas, tiene que ver con los musulmanes en general. Nosotros confiamos en que si se aumenta la interacción y se multiplican los intercambios y el diálogo, se romperán algunas de esas percepciones. En Europa, el efecto del 11 de septiembre, la percepción del Islam ha sido doble. Por un lado, positivo, porque desde entonces Occidente se ha interesado más en los países musulmanes, pero también ha sido muy negativo, ya que se ha creado una amalgama entre el Islam y la violencia. El director de la cadena de televisión, Al Jazeera, comparte este punto de vista. Llevo 24 años en este oficio. Y antes del 11 de septiembre de 2001, nunca en mi vida había notado el interés de Europa y de Occidente por esta parte del globo. A partir de entonces vinieron periodistas del mundo entero. También llegaron políticos y entonces empezamos a oír hablar del diálogo interreligioso. Se habló de Euromed y de muchísimas cosas más. Con anterioridad al 11 de septiembre de 2001, nuestras noticias no figuraban en los informativos de Occidente. Ahora
sí son noticia allí y en el resto del mundo. Desgraciadamente, en el oeste se nos conoce por los ataques terroristas, lo cual es erróneo. En todos los países del Golfo, el conflicto en Oriente Próximo sirve de base para definir la actitud de las autoridades con respecto a Occidente. Por otro lado, el conflicto israelo-palestino influye directamente en las relaciones entre judíos y musulmanes. Es un conflicto en una zona precisa, pero sus efectos son globales. Europa es el mayor donante de los palestinos. Cada año enviamos a los territorios palestinos ayuda por valor de 800 millones de euros. Pero políticamente podríamos y deberíamos desempeñar un papel más importante en el proceso de paz, y es lo que esperan de nosotros. Porque la Unión Europea es considerada como un agente justo y objetivo en Oriente Próximo. El diálogo intercultural y la comprensión mutua parecen subordinados a la tolerancia, pero también a la resolución duradera del conflicto israelo-palestino. Este diálogo intercultural es muy necesario porque puede contribuir a que la gente esté más unida. La historia, la cultura y la religión pueden hacer posible esa unidad. La gente de los países islámicos percibe a Israel como una especie de herramienta de Occidente o como algo que pertenece a Occidente. Y esto es un error. Israel tiene su propia sociedad, toma sus propias decisiones. Quizás yo las lamente, me gustaría que Europa fuese más franca a la hora de condenar algunas de las cosas que está haciendo Israel, como también me gustaría que fuera más directa en la condena del lanzamiento de cohetes de Hamás contra las ciudades israelíes. Hay que seguir manteniendo relaciones, destruyendo ideas preconcebidas y desarrollando políticas de paz no militares con el fin de acabar con la pobreza y con la guerra. El diálogo es el único medio, la única solución para aniquilar el conflicto entre civilizaciones. En el contexto actual de fatiga y desánimo por las múltiples crisis en curso, el diálogo intercultural sigue siendo la esperanza para muchas personas, tanto en el Golfo Pérsico como en el resto del planeta.